Fuera de la casa, la oportunidad de ver historias épicas aumenta exponencialmente. Hoy, asociamos los tacones con las mujeres. Eso a pesar de que a lo largo de la historia también fueron usados por hombres. El rey de Francia Luis XIV usaba tacones de 10 centímetros. En el antiguo Egipto, los carniceros los usaban para mantener los pies alejados de la sangre y las entrañas que cubrían el suelo. Los romanos usaban tacones para mantener los pies limpios del barro y la basura de las calles. Para Joe, la ignorancia mantiene la simplicidad hasta que aparece la siguiente distracción. Más de 6.000 distraídos usuarios de teléfonos móviles mueren anualmente. Las distracciones son parte de la vida moderna, una parte potencialmente letal, tal como Joe lo descubrirá. Es bien sabido aquello de no pasar por debajo de las escaleras. La historia nos da muchas razones. Por ejemplo, en la Edad Media, las escaleras se usaban para bajar los cuerpos sin vida de los colgados. Al caminar por debajo de una escalera, se corría el riesgo de ser golpeado por un cadáver, algo que nadie deseaba. Deberías pasar por la calle, ¿sí? El día de Joe estará lleno de encuentros cercanos con la muerte, hasta que al final se agote su suerte. Quizás suceda mientras se corta el cabello, un ritual que se inició hace miles de años, aunque por razones muy diferentes a las actuales. ¿Por qué cortarse el cabello y el curioso origen de la barbería? Durante el tiempo de los egipcios se creía que los espíritus malignos entraban al cuerpo por el cabello. Había barberos en aquel tiempo y estos no solo eran para los sacerdotes o los altos escalafones sociales, los plebeyos tenían acceso a las barberías. Esos barberos de la antigüedad a los que tenían en alta estima, también tenían el poder para realizar matrimonios. En Roma la barbería en sí era un lugar importante. Servía como sitio de reunión social y habladurías. Con el paso de los siglos, el papel de los barberos evolucionó y en la Edad Media tomó una dirección inusual. En sus inicios, los barberos comenzaron siendo curanderos y fue desde ahí que evolucionaron hasta la barbería como está establecida. Si retrocedemos hasta la Edad Media, eran como barberos cirujanos porque ejecutaban sangrías, extirpaban forúnculos y para hacerlo tenían paños con los que limpiaban la sangre, así como paños secos. Al final del procedimiento los enjuagaban y los colgaban al aire libre para que se secaran. Algunos de ellos permanecían blancos y algunos quedaban manchados de sangre. Es de ahí de donde viene el poste de barbero rojo y blanco. Otra interpretación es que el rojo simboliza la sangre, el blanco la crema para afeitar y el azul la tinta, ya que algunos barberos solían hacer tatuajes. Hoy los barberos tienden a enfocarse solo en cortar el cabello, algo que a Joe le viene bien. Escoger un peinado es más fácil cuando uno se mira desde todos los ángulos. Pero ese es un desarrollo reciente de la humanidad. Por buena parte de la historia, no hubo nada parecido a un espejo. Los espejos le permitieron al hombre verse por primera vez. Para nosotros en el siglo XXI es muy difícil imaginar lo que debió haber sido vivir desde la antigüedad hasta la Edad Media sin ver tu propio reflejo. Nosotros nos vemos en espejos literalmente cientos de veces al día. Una persona en la antigüedad, una persona en la era de la prehistoria, literalmente no tenía esa cantidad de oportunidades de ver su reflejo en toda su vida. La experiencia debió haber sido sorprendente y muy extraordinaria. La gente ríe a carcajadas y se sorprende cuando oye la reproducción de su voz por primera vez. No sabemos cómo suena nuestra voz. Imagínense no saber cómo luces. Ver su propio reflejo era un concepto tan extraño que la mayoría pensó que debía ser la obra de fuerzas de otros mundos.
Los científicos creían que los espejos eran portales a otros mundos. La idea de ver el reflejo propio era casi una experiencia mágica, era una experiencia tan extraña, tan discordante y espeluznante que la gente sentía como si estuvieran viendo un portal hacia otro mundo. Tenemos registros de gente que usaba objetos reflectantes para observar otros mundos, para ver el futuro, para expandir su visión, casi para ver ángeles o al mismo Dios. Así de extraordinaria era la experiencia. Hasta hace menos de 400 años, grandes científicos usaban espejos como guías espirituales. Uno de ellos fue el matemático, astrónomo, navegante y alquimista inglés llamado John Dee. Luego de décadas de estudios convencionales, la sed de Dee por descifrar más secretos lo llevó hasta el ocultismo. En 1552, Dee conoció a Edward Kelly, quien creía que se podía comunicar con los espíritus usando un espejo azteca hecho con cristal volcánico. A pesar de que existían espejos más precisos, Dee y Kelly sentían que la presencia espiritual era más fuerte en la obsidiana antigua. Kelly entraba en trance y miraba el espejo. En él los ángeles establecían contacto. Dee escribía las profecías que Kelly recibía a través del espejo. Dee llegó a publicar estas profecías en varios tomos, incluyendo 5 libros de misterios. El contenido de esos libros eran predicciones asombrosas, que incluyeron la ejecución de María de Escocia y la invasión de la Armada Española. Ambas ocurrieron en los 5 años posteriores a que se hiciera la predicción. También hubo otras predicciones que estuvieron equivocadas, como sucede a menudo con esto. Dee y Kelly creían tan profundamente en la comunicación que establecían a través de sus espejos mágicos que un día Kelly le dijo a Dee que uno de los seres espirituales que los había contactado en una de las sesiones le había indicado que debían intercambiar esposas para establecer una especie de amor libre en su casa. Entonces Dee, un científico que además era mayor que Kelly, creía profundamente en estas sesiones de comunicaciones mágicas a través de espejos, que accedió. Estos hombres estaban dispuestos a modificar los detalles más íntimos de sus vidas por su enorme convicción en la autenticidad de las comunicaciones que recibían a través de estos espejos mágicos. Pero el hecho es que Dee, como científico, creía que ejerciendo una especie de ciencia natural al contactar estos ángeles y espíritus a través de estos espejos y bolas de cristal junto a Kelly, no sentía que era algo oscuro, demoníaco, satánico, incluso de otro mundo. Pensaba que era la realización de una filosofía natural. Estos cristales de rocas volcánicas o metal pulido fueron los únicos espejos que el hombre tuvo a la mano por casi toda la historia. Los espejos, tal como los conocemos, aparecieron durante el siglo XIII en Venecia, y su tecnología se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del mundo. En sus comienzos, la elaboración de espejos era un negocio secreto y peligroso. Cuando se inventó el vidrio transparente, en cierta forma podía ser fabricado a escala masiva. Pero como era un objeto con un valor extraordinario, los artesanos e inversionistas que conocían los secretos de fabricación los guardaron de la misma forma que hoy custodiamos los secretos de las armas de guerra. En sus inicios, el proceso de elaboración de vidrio era muy peligroso. Incluía el uso de enormes hornos que manejaban presiones gigantescas. Esto implicaba riesgos de explosiones e incendios. Así fue como la isla de Murano se convirtió en el centro de la fabricación de vidrio. Al principio fue una decisión de seguridad. Necesitaban instalar los hornos lejos de los centros poblados y tenía un beneficio secundario. Como mantenía aislados a los artesanos, se pensó que prevendría la fuga de sus secretos hacia tierras extranjeras. Dado que los sopladores de vidrio de Murano eran los únicos que conocían el secreto de cómo hacer espejos de vidrio, los gobernantes de Venecia los confinaron a la isla y los amenazaron de muerte si intentaban escapar. Emisarios de Francia, España, Alemania y los Países Bajos iban hasta Murano para solicitar vidrio y espejos. Le ofrecían enormes sumas de dinero a los talentosos sopladores de vidrio de Murano para que pusieran en práctica sus destrezas en tierras extranjeras. Si el dinero no era suficiente, los astutos emisarios iban preparados con otras ofertas tentadoras. Los vidrieros de Murano debieron encontrar muy difícil resistir estas ofertas. A pesar de que eran tratados con gran respeto en la isla, algunos se sentían como prisioneros en una celda.
por lo que no es de extrañar que algunos de estos maestros artesanos pudieran ser persuadidos de empacar sus pertenencias y llevarse sus talentos a otras tierras. Pero irse no era tan simple. El Gran Consejo de Venecia contrató asesinos, cuya única misión era asegurarse de que los secretos de Murano jamás abandonaran la isla. Si alguno de estos artesanos abandonaba la isla y desertaba a tierras extranjeras, sus familias eran apresadas y enviaban a una tropa para secuestrarlo y llevarlo de regreso a Murano, donde lo sentenciaban a muerte. En 1612, un vidriero italiano llamado Antonio Neri publicó un libro con todos los secretos de Murano. Los espejos se volvieron objetos comunes, que se obtenían por doquier. Por ello hoy podemos tener uno para ver la parte posterior de nuestra cabeza, una visión que hubiera asombrado a muchos a lo largo de la historia. Hay historias épicas incluso en los objetos más simples. Sin embargo, la mayoría nunca les dedica ni un instante a ellos ni a sus historias. Tomemos como ejemplo el afeitado. Antes de la producción en masa de las máquinas de afeitar en 1904, afeitarse con un barbero era como poner la vida en sus manos. Las primeras cremas de afeitar estaban hechas de grasa animal. Para un sujeto como Joe, un afeitado con cuchilla es una muy mala idea, porque él está destinado a morir hoy. Rituales ancestrales, el afeitado. Hoy Joe se afeita con un barbero. En 1928 Jacob Chick inventó la afeitadora eléctrica. La historia del afeitado se remonta mucho antes de la invención de las afeitadoras, a unos 5.000 años atrás. Las afeitadoras primitivas eran más afiladas que las modernas. La arqueología ha demostrado que ya hace 20.000 años, el hombre primitivo de las cavernas afeitaba su vello facial con almejas, se rasuraba con fragmentos de pedernal u obsidiana y, si era geográficamente posible, con dientes de tiburón. Las cuchillas hechas con cristal volcánico u obsidiana eran unas de las más usadas. Aunque los hombres primitivos carecían de utensilios modernos como espejos y crema para afeitar, sus cuchillas eran más afiladas que las modernas. Si se cortaba bien, la obsidiana podía tener un filo tan delgado como una molécula, 500 veces más afilado que una cuchilla de acero, dando como resultado una afeitada suave y limpia. Para el siglo XVIII, las cuchillas de acero se convirtieron en las herramientas estándar para afeitar, hasta que fueron reemplazadas hace 100 años, cuando el empresario estadounidense King Gillette inventó en 1904 las afeitadoras desechables para afeitadas más seguras. La mayoría de los barberos ya no tienen tanta práctica usando la cuchilla, también conocida como navaja. En 1841, John, el hermano de Henry David Thoreau, murió de una cortadura de afeitado que se infectó. El hombre invierte 5 meses de su vida afeitándose. Se dijo que Henry se había mudado cerca del lago Walden para superar su dolor. Tal como Joe verá, la muerte puede llegar de una forma inesperada como esta. Pero a Joe no le preocupa mucho la muerte por el momento, porque se dio cuenta que hubo algo que olvidó hacer. Algo muy básico. Un llamado al que todo el mundo debe responder. La gente orina cerca de 1 o 2 litros diariamente. Los antiguos romanos usaban la orina para limpiar manchas de grasa y cubrir el cuero. La orina era una gran industria cerca del año 60 después de Cristo, cuando el emperador Nerón le colocó un impuesto. Para la mayoría de los hombres en la historia, cuando sentían la necesidad de ir, lo hacían, sin importar el lugar.
lo que explica por qué muchas ciudades primitivas estaban llenas de enfermedades y malos olores, algo con lo que millones de personas aprendieron a vivir, hasta que un invento lo cambió todo. Un invento que, asociado con algunos otros, constituyeron el sistema de manejo de desechos humanos más sanitario hasta ese momento. Hizo que nuestras casas y ciudades fueran más seguras y salubres. Es demasiado fácil subestimar la gloria del inodoro, el trono de la civilización. Si pensamos en todo esto, nos decimos es genial que lo tengamos a ciencia cierta. Al pensarlo, veo que los inodoros son los salvadores de la civilización. Si no fuera por los inodoros modernos y las tuberías de ventilación, yo creo que el mundo no hubiera avanzado. Los primeros imperios exitosos entendieron que para ser una gran civilización debían tener un gran sistema de alcantarillado. Los romanos tenían una diosa, Cloacina, que supervisaba todo lo relacionado a las alcantarillas y el agua que salía del pueblo. Ellos la adoraban y confiaban en que ella se asegurara en mantener los desechos y las enfermedades fuera de la ciudad. Así de importante era para ellos, y cuando iban a cualquier parte del mundo y se establecían para conquistarla, lo primero que hacían era construir los baños. Los llamamos baños, pero en realidad el componente clave no era el lugar para sumergirte en agua, sino que eran los inodoros. A veces tenían hasta 20 asientos en fila en un mismo baño. El agua fluía por debajo del asiento, mientras los hombres líderes del pueblo, políticos, soldados, estaban allí hablando por horas, ya saben, finiquitando negocios, cualquier tipo de negocio. Luego se levantaban y los desechos se iban con el agua, hacían los enormes acueductos. O sea, esos acueductos siguen estando en pie. Luego de la caída del Imperio Romano, los inodoros y las alcantarillas, como muchos otros avances, desaparecieron de la civilización occidental hasta 1100 años después, cuando Sir John Harrington de Inglaterra inventó el inodoro. En vida, Sir Harrington fue conocido como cortesano, poeta, autor y ahijado de la reina Isabel. Pero fue su diseño de inodoro en 1596 el que le dio el paso a la historia. Es el mayor salto que el inodoro ha tenido hasta el momento. La mayor innovación de su inodoro, al que llamó Ajax, fue la instalación de una cisterna que liberaba agua hacia la taza, lavándola efectivamente. El diseño de John Harrington evolucionó directamente al inodoro que usamos hoy. Pero como su diseño no incluía un plan de manejo de los desechos una vez que eran descargados, la gente no se tomó en serio su invento. Estaban más que satisfechos con lo que venían haciendo: lanzar los desechos por la ventana. Mientras las ciudades se poblaban, mayor cantidad de desechos se acumulaba, así que no podían lanzarlos a la calle. Por ello construyeron pozos sépticos enormes y profundos que quizás se llenarían en años. Se llenaron y se desbordaron. Fue entonces cuando entraron los baldeadores, hombres que retiraban los desechos de las calles y vaciaban los pozos. Era un trabajo insoportable. Les pagaban el triple del sueldo promedio de aquella época, pero de verdad no lo valía. Trabajaban en equipos de 4, el topo, el de la cuerda y los de la tina. El topo era el líder. Debía ser fuerte para aguantar el calvario que le tocaba. Debía bajar cuidadosamente hasta las profundidades del pozo séptico. Una vez abajo, con una pala colocaba los sedimentos en un balde. Luego el de la cuerda subía el balde y se lo pasaba a los de la tina, que estaban listos y alerta. ¡Tomen! Los de la tina, con cuidado, llevaban el balde hasta una carreta, donde depositaban el denso y fétido excremento. Luego regresaban por más. A medida que removían los desechos, el hoyo se hacía más profundo, incrementándose la distancia de recorrido del balde. Así que el encargado de la cuerda debía hacerlo lo mejor posible, o el topo pagaría un precio asquerosamente alto. No es de sorprender que ser baldeador fuera uno de los trabajos mejores pagados al que el hombre común pudiera aspirar en el Londres del siglo XVIII. Este sistema existió por casi 150 años, hasta que la reintroducción del inodoro de John Harrington tomó por asalto a Inglaterra, aunque su uso causara grandes estragos al comienzo.
Antes que el inodoro solucionara los problemas de agua, los empeoró. El problema fue que aunque los baldeadores hacían un excelente trabajo, más y más gente se mudaba a la ciudad y no pudieron seguirles el paso. A veces arrojaban los desperdicios hacia los sumideros de lluvia construidos en épocas previas, pero no estaban equipados para manejar esa cantidad de desechos y desperdicios. Durante el siglo XIX, la situación en Londres fue tan grave que el Parlamento tuvo que cesar sus actividades. Tuvieron que cerrar operaciones debido a la fetidez. Los miembros del Parlamento tomaron las las antiquísimas cortinas que tenían, las bajaron, se envolvieron con ellas las cabezas y huyeron. El trono de la civilización, el inodoro. En el verano de 1858, cuando la fetidez se hizo insoportable, el Parlamento no pudo ignorar más el problema, que luego sería conocido como el Gran Hedor de Londres. La solución del Parlamento fue crear un nuevo trabajo para mantener el alcantarillado limpio. Estos hombres fueron llamados apropiadamente los saneadores. Mientras los baldeadores limpiaban las calles y pozos sépticos, los saneadores tenían la peligrosa tarea de remover los atascos en los oscuros y letales laberintos del alcantarillado. Trabajando a la sombra de los saneadores estaban los alcantarilleros, que no eran empleados de nadie, sino que trabajaban por su cuenta. Los alcantarilleros hurgaban el alcantarillado, esperando hallar objetos valiosos. De acuerdo a algunas estimaciones, unos 100.000 hombres, mujeres y niños, cerca del 5% de la población londinense, se ganaban la vida en el fango. Pero era un trabajo peligroso. El aire era mortal. Los gases de los desechos podían envenenar hasta el más duro de los hombres. No habían mapas del alcantarillado y era fácil perderse. Para siempre. Cuando se dieron cuenta que no era suficiente tener un gran inodoro y que debía estar acompañado de alcantarillas y drenajes que sacaran los desechos fuera de la ciudad, fue que construyeron acueductos que rivalizaron con los romanos. Cuando esto sucedió, el inodoro se convirtió en el trono de la civilización.